Buenos días, Padre Fernando. ¿Cómo amaneció? Buenos días, ¿cómo le va, Beatriz? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo anda usted? Muy bien, me alegra mucho, gracias a Dios. Buenos días para todos, Mari Carmen, Ricardo. Buenos días para Gracias, Padre. todos. Buenos días. ¿Estará frío en los lugares donde ustedes viven? Sí, señor. Aquí en Colombia, yo estoy en más o menos como en el centro del país, centro occidente. Está muy frío, lloviendo mucho, pero bueno, gloria a Dios. Bendito sea el Bueno, Señor. bueno, es parte del invierno, buenísimo. Con una buena estufita para calentarse un poco. Ah, sí, señor. Buen día. Buen Buenos día, días. Teresa, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, padre? Muy bien, muy Buen bien. día, padre. Buen día a todo el grupo. Buen día, Buenos Ricardo. días. Ya terminando casi el curso, se viene la parte más espesa. Estamos a mitad de año, Sí, sí. volando pasa. Vacaciones, vacaciones. Cuando nos queremos acordar ya estamos otra vez en Navidad. Es verdad, es verdad, es verdad. Y bueno, se pasa rápido los años, sí, sí. Cada vez más rápido, algo pasa con el tiempo. Pero sí, Padre, como dice usted, se viene la parte más espesa de este curso. Que el Espíritu Santo nos ayude y lo ilumine. Exacto, exacto. Así es. Ricardo no ha aparecido todavía. Eh, No, señor, no lo vemos, ¿cierto? Él es el jefe, si no está él no podemos empezar, ¿no? claro. Y además, Padre, ahora está todo movido el tema de la liturgia con estos documentos que han aparecido con respecto a tradiciones custodes en relación a la consulta que hizo el Papa Francisco en su momento. Así que yo estoy esperando a ver qué pasa, qué hace. Agradeciendo nuevamente la participación de todos que se suman y aquellos que van invitando a otros, ¿por qué no?, a estos encuentros, que Dios mediante seguimos adelante gracias a la agenda y a la compañía acá muy grata del Padre Fernando, un sacerdote diocesano muy informado, deseoso de poder compartir todo esto que tiene que ver con la santa tradición. Y obviamente venimos desarrollando en un primer curso una introducción a la misa de siempre. En este segundo módulo estamos tocando, gracias acá a la compañía de todos los que participan, una exposición a cargo del padre y también muchos comentarios muy valiosos a cargo de todos ustedes que participan gentilmente con su agenda, con su tiempo, sobre las reformas que se ocasionaron desde antes del concilio y obviamente también las posconciliares, ¿sí?, que fueron como causa o motivo de muchas reformas litúrgicas, ¿sí? Así que le pido ahí al Padre si podemos hacer una oración del comienzo y ya damos por iniciado. Muchas gracias a todos. Bueno, comenzamos consagrando esta conferencia, esta charla a nuestra Madre, también en reparación por los pecados, especialmente hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Santa Dios, María, ruega Madre por de nosotros Dios, ruega por pecadores, nosotros ahora y pecadores, en la ahora y en hora la de hora nuestra muerte. Amén. de Inmaculado Corazón de María, sed de la la salvación del salvación alma del mía. alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces nos seguimos adentrando en este misterio que fue el cambio de la misa, de una misa nueva, que el mismo Papa Pablo VI no tiene reparo en decir que es un rito nuevo, que es una misa nueva. Y hemos visto cómo se fue dando los lineamientos que en el concilio, por medio de esa declaración Sacrosanctum Concilium, se dio como lineamiento general, como decíamos, para ver cómo hacerla esa reforma ambiguo, analizamos algunas, no tan detenidamente, pero algo analizamos, ¿eh? Daría para muchas cosas más y cada una de las cosas que hemos hablado. Hay libros y libros y libros de esto, ¿eh? O sea, no es algo que no se discutió y no se sigue discutiendo, al contrario, autores muy serios. Eh, Hay un autor que recomiendo mucho, yo no sé cómo pronunciarlo, se cargan entre ellos, hacen chistes porque nadie sabe pronunciar su apellido, es de Estados Unidos, Kwasniewski, Peter Kwasniewski, creo que se pronuncia así, bueno, no sé, pongamos, ¿no? Tiene varios libros y tiene una editorial, Os Justi, que se encarga especialmente de difundir esto acerca de la liturgia, los cambios litúrgicos, lo que sucedió, muy profundo, muy interesante, recomiendo muchísimo esos libros. Por supuesto, en inglés y, bueno, en lengua, se han traducido a lengua castellana varios de estos libros, pero los recomiendo muchísimo. Se pueden conseguir. eh, Como una iniciación, digamos, ¿no? Para ir entendiendo más el tema. Bueno, entonces llegamos a que se hizo un nuevo rito, se hizo un nuevo rito, y ya al principio, cuando se presenta este rito, cuando se presenta por primera vez en la misa normativa, se expone ante obispos, cardenales. Y entonces hay dos cardenales, Ottaviani, ex prefecto del Santo Oficio en ese momento, el cardenal Batchin, especialista en liturgia. Y entonces después de que se presenta digamos, este nuevo rito, esta nueva misa normativa, hacen un escrito. Como decía el otro día, a ver, no me voy a meter en eso, algunos dicen que no fueron ellos, que fueron presionados por otras personas. Eh, a ver, sea como haya sido, sea que quien esté detrás de esto, lo importante que son ellos los que presentaron al Papa este documento, que es el breve examen crítico del Novus Ordo Missae, que allí se pueden encontrar en internet, ¿eh? Y entonces, ¿qué decía? Una cosa importante, un detalle, hay mucho, lo pueden leer tranquilamente después en base a lo que hemos visto. Decía esto, miren, el nuevo orden, Ordo Missae, si se consideran los elementos nuevos susceptibles de apreciaciones muy diversas, que aparecen en él sobreentendidas o implícitas, se aleja de modo impresionante, tanto en conjunto como en detalle, de la teología católica de la Santa Misa, tal como fue formulada en la 22ª sesión del Concilio de Trento, que al fijar definitivamente los cánones del rito, levantó una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera atentar a la integridad del misterio. Fíjense, o sea, esto no le está diciendo, como dicen, un lefebrista exagerado, como se los trata y pobre, o sea, o un sedevacantista
no está diciendo un loco que le gusta tirar bombas. No, 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 lo está diciendo dos cardenales importantes en su momento, de la iglesia, que para nada uno puede decir eran unos reaccionarios, querían derrocar el Papa, no les gustaba. No, 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 no. Hay que tomar muy en serio esto, hay que tomar muy en serio estas palabras, ya dichas en su primer momento. Y entonces lo ponemos al principio como para entender lo que vamos a decir. O sea, estos dos cardenales cuestionaban al ver esa, imagínense, o sea, es la primera vez que veían esto, cuestionaban qué estaba pasando allí, el cambio que había, o sea, esto no es lo que nosotros planteamos. Y esto que han presentado después de madura reflexión no tiene nada que ver con la misa de siempre y es peligrosísima para la fe. Eso es un poco lo que estaban diciendo. Lo pueden leer tranquilamente, detenidamente, el breve examen crítico, muy interesante. Y bueno, don Geranger, que lo hemos citado, había enseñado en ese libro Instituciones Litúrgicas, es esencial examinar las intenciones y las doctrinas de quienes proponen cambios en la liturgia y estar en guardia contra ello, incluso si están cubiertos con pieles de ovejas y no tienen en sus bocas sino solo bellas palabras de perfeccionamiento de regreso a la antigüedad. Ya lo decía en el siglo XIX. Entonces, tales evaluaciones provenientes, como hemos citado, de esas autoridades tan importantes para la Iglesia respecto de esta nueva misa, la tenemos que ver para entenderla desde esta óptica que nos enseña don Gerancia. Y tenemos que ver dos cosas, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Quiénes son sus autores, los autores de la nueva misa, y cuáles son sus objetivos? O sea, ¿qué es lo que buscaron? Que eso es uno lo que tienen que entender. Cuando ustedes me preguntan, padre, ¿está bien que vaya a la misa nueva o no? Miren, o sea, veamos esto. Cada uno tiene que llegar a esta conclusión viendo lo que pasó. O sea, la misa por casi 2000 años se fue formando como en germen, la dejó Cristo, fue creciendo como un árbol, y en 1969 se la taló, se cortaron las ramas, se pusieron injertos de plantas que no tenían nada que ver. Y entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Pongamos que hipotéticamente, pongamos que hubiera sido porque una necesidad real y que de acuerdo a las circunstancias correspondía. Bueno, veamos. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, los autores del Novus Ordo Missae. El responsable principal, por supuesto, es Pablo VI, porque es el encargado de la supervisión de la composición, es el que encarga la composición y aquel que la promulgó. Pero el verdadero responsable de esta reforma litúrgica fue, como ya hemos dicho, un masón, de un miembro de la masonería, que es una sociedad secreta que quiere destruir la iglesia, porque así dicen sus documentos, que se llamaba Aníbal Bugnini, que era un sacerdote en el momento que hizo estas reformas, después lo hicieron obispo. Varias personas dieron testimonio de la asombrosa influencia que tuvo sobre Pablo VI, este sacerdote. Podía visitarlo cuando quisiera, sus opiniones a menudo superaban las de la curia, que eran los encargados de tratar los temas seriamente, a pesar de que en esos momentos ni siquiera era obispo. Y Pablo VI, con el tiempo, se separó de él abruptamente en el año 1976 y lo nombró pronuncio en Irán. O sea, una cosa rarísima, ¿no? Este exilio es una segunda posición, en esta segunda posición aparece como un castigo, y el mismo Bugnini, cuando habla de esto en sus memorias, dice que Pablo VI dio crédito a calumnias que decían que él era masón. Bueno, apareció hace un tiempito el padre Charles Moore, un sacerdote grande ya, muy chistoso, bueno, ha aparecido mucho en internet, donde él, bueno, fue testigo con otro sacerdote también, de cómo se demuestra que sí, era masón y la masonería metida en la iglesia,
tiene un librito que se llama Grado 33, Asesinato en Grado 33, se consigue también en internet, bueno, interesante para ver todo este tema, cómo la masonería, una sociedad secreta que quiere destruir la iglesia, uno de sus miembros es encargado de hacer la nueva misa. Bueno, Bugnini fue secretario del Concilium, con ese, encargado de implementar la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, como lo exponía Sacrosanctum Concilium. Y el Observatore Romano, del 20 de abril del 75, ese diario oficial de Roma, testifica que fue quien ha dirigido el trabajo de las comisiones. Se hicieron muchas comisiones, imagínense, el trabajo enorme de cambiar todo. Y a pesar de su injerencia, Aníbal Bugnini no fue el único autor del Novus Ordo. Sabemos que también estuvo, que lo hemos nombrado, Don Bote, el padre Bouyer, Don Bagaglini, también muy conocido. Bueno, varios especialistas en liturgia que hicieron esta nueva misa. En resumen, la nueva misa es la del movimiento litúrgico que hemos venido estudiando, que se desvió, que había empezado bien y se desvió en su momento. Y lo que ha dado lugar al Novus Ordo es el ecumenismo de Don Baudouin, que hablamos de eso, unido al arqueologismo, o sea, volver al principio de Don Cassel, el biblismo ecuménico, con mucha influencia protestante, de Don Parche. Ahí está el resumen, los puntos principales, ¿no? Y si ellos no estaban presentes, persona, trabajando allí en las discusiones, sí estaban sus discípulos, que tenían sus ideas, como lo hemos citado la semana pasada, Martimor, el padre Bote, Bouyer, Jungmann, etc., que eran los consultores del concilium. Y eso está, miren, esto no es una elucubración, o sea, está escrito, eso está, se puede ver en la historia. Y recordemos que junto con ellos habían 6 expertos y que hay una foto publicada en Documentación Católica, una revista del 3 de mayo de 1970, donde pueden ver en internet, en cualquier lado, aparece una foto de Pablo VI con los 6 consejeros protestantes, cuando recibió el Papa Pablo VI a los miembros del Concilium, una última vez el 10 de abril de 1970, y como charlaban de ese trabajo que habían hecho, la nota 1 de la página 416 nombra a esos 6 consejeros que están en esa foto. ¿Quiénes eran? El doctor George Jasper, Shepard, Kuhnet, Smith, el hermano Max Turian, ya vamos a hablar un poquito, y se afirma que están ahí como representando respectivamente el Concilio Mundial de las Iglesias, las comuniones anglicana, luterana y la comunidad de TC, que hemos hablado un poquito antes también. Max Turian, quien ha sido ordenado sacerdote católico en el año 1986, después de bastante tiempo, y que una cosa que no hizo nunca fue abjurar del protestantismo, que es una condición de los conversos. Cuando uno se convierte a la fe católica, tiene que abjurar de esa fe hereje que estaba profesando para aceptar la fe verdadera. No hizo eso. Y él sostuvo más tarde que los observadores tuvieron poca influencia. Decía él, en el 1991 escribió: nuestro papel era seguir los trabajos y asegurarnos de que nuestras comunidades, protestantes en ese momento, se beneficiaran, no la de influir de alguna manera en las decisiones del concilium. Eso decía Max Turian. Pero esta tardía desmentida y que está hecha frente a la crítica de los tradicionalistas,
de los católicos, ha sido contradicha. Esto que dice ha sido contradicho. Por ejemplo, citamos ahí a Ronald Jasper, que era otro de los consejeros, y él dice esto: los observadores recibían todos los documentos que les eran enviados, como a los otros miembros del concilium, por los redactores de los proyectos de los nuevos ritos. Luego asistíamos a los debates cuando los documentos eran presentados por los expertos y debatidos por el concilium, pero los observadores no estaban autorizados a participar en esos debates oficiales. Sin embargo, por la tarde, teníamos siempre una reunión informal con los peritos, que preparaban los proyectos, y en estas reuniones, por supuesto, se nos permitió comentar, criticar y realizar sugerencias, o sea, un protestante dando sugerencias de cómo celebrar la misa. Les tocaba luego a los periti decidir si valía la pena retener esta o aquella de nuestras observaciones cuando se reanudaban los debates generales del concilio. Sin embargo, estas reuniones informales se llevaron a cabo en la más perfecta libertad, y el intercambio de opiniones fue muy franco, mucha libertad. A ver, ustedes pónganse a pensar. Está bien, el que quiere ser protestante, bueno, problema de él, ¿eh? Pero ¿qué tiene que hacer un protestante diciendo a la iglesia qué es lo que cómo tiene que rezar, cómo tiene que celebrar la misa? Es otra fe distinta. Es herejía eso. Herejía es eso, negar verdades de fe. Ellos niegan verdad de fe, no creen en la presencia real de Cristo, no creen en la transustanciación. Ellos estaban diciendo cómo celebrar la misa. Lo están diciendo ellos. Eso, bueno, sacado de una carta del 77 a Michael Davis, que escribe varios libros, también tiene una trilogía, sobre todo, más libros, pero una trilogía de libros muy interesantes sobre el concilio y la misa. También se consiguen por internet. Bueno, entonces los protestantes, por tanto, participaron en la elaboración de los nuevos ritos a través de las reuniones informales de la tarde, los cuales tienen muchas veces mucho más peso que las deliberaciones oficiales. Y de hecho que fue así. Esto ha sido confirmado por una declaración de Monseñor Bohm, responsable para los asuntos ecuménicos de la Conferencia Episcopal Estadounidense. Decía así: los expertos protestantes no están allí simplemente como observadores, sino también como consultores. Participan plenamente en las discusiones sobre la renovación litúrgica católica. No tendría mucho sentido si solo estuvieran para escuchar. Ellos contribuyen, lo decía este obispo. Monseñor Bodón da un testimonio similar en su informe de la 8ª sesión del Concilium. Dice: tuvimos la alegría de beneficiarnos, como en la sesión anterior en octubre del 66, de la presencia activa de observadores delegados por las otras iglesias cristianas. Al participar en nuestro trabajo, pudieron aportarnos y el testimonio de sus propias investigaciones y confrontarlas con las nuestras. La reforma litúrgica se elabora en un clima de ecumenismo que es eminentemente rentable para todos y a la larga para la unidad de la Iglesia. Son los documentos. Finalmente, entonces indiquemos que si los observadores protestantes, según el testimonio de Jasper, se sentían en una atmósfera de libertad total, podían sentirse cómodos, no era lo mismo para los expertos católicos. Don Bote cuenta una anécdota hablando de un obispo, ¿no? Que dice, hablando de una propuesta de un obispo, el benedictino dice: respondí que si yo tuviera que hacer esta propuesta en el concilium,
me vería obligado a explicar la razón indicada en presencia de los observadores protestantes que asistían a las sesiones y que ello constituía una dolorosa impresión. O sea que algunos que decían, esto no puede ser, y no lo decían, no se animaban a hablar para no herir, digamos, a los hermanos separados. Entonces ellos tenían total libertad, decían esto sí, esto no, y los católicos a veces les daba cosa, les daba vergüenza, miedo, no sé qué, hablar, una autocensura. Bueno, así se hizo la nueva misa. ¿Cuáles eran los objetivos de este Novus Ordo? ¿Cuál fue el propósito de los autores? ¿Por qué se sometió a la misa católica, que según el propio Bugnini estamos obligados a llamar una revolución, porque así lo dijo Bugnini? Y el padre de la nueva misa, Aníbal Bugnini, en una conferencia de prensa del 4 de agosto del 67, dijo esto: no se trata solo de retoques en una obra de arte de gran precio, no es un retoquecito, dice. A veces es necesario dar nuevas estructuras a ritos complejos. Se trata de una restauración fundamental, diría casi de una refundación y en algunos aspectos de una nueva creación. Esa imagen que usamos, ese árbol frondoso, tenía muchas ramas para ellos, ramas molestas, que molestaban. Cortaron esas ramas, las desviaron para allá, para acá, cortaron pedazos del tronco, metieron varios injertos que no tienen nada que ver. Y bueno, eso es lo que está diciendo Bugnini. Se ha expuesto varias razones de esta revolución, pero la que resume todas es lo que dice Pablo VI, el Papa, el 24 de mayo de 1976. Dice así: la adopción del nuevo Ordo Mise ciertamente no se deja a la libre decisión de los sacerdotes o de los fieles. El nuevo Ordo Mise fue promulgado para tomar el lugar del antiguo, después de una madura deliberación y a fin de ejecutar las decisiones del concilio. Está hablando de una nueva misa. Notemos, de paso, que esta discusión consistorial no pudo tener el peso y valor jurídico necesarios para abrogar la bula, como decíamos tiempo atrás, quo primum tempore, donde decía que no se podía sacar la misa tridentina, que se llama tradicional, o la misa de siempre. ¿eh? O sea, con palabras no alcanza para abrogar esa misa. No hay ningún documento oficial que abrogue la misa de siempre, por esta nueva misa. No hubo un documento oficial de la Iglesia, como corresponde, de acuerdo a la legislación, que diga ya no se puede celebrar nunca más la misa anterior. Desde un punto de vista jurídico, entonces, y a pesar de esta discusión de Pablo VI, la misa de San Pío V nunca fue abrogada. Y el objetivo del nuevo orden era, por lo tanto, hacer desaparecer, como lo dice el Papa, quiere que desaparezca el antiguo. La reforma de Pablo VI se caracteriza por el deseo de arrasar con el pasado, lo está diciendo él. Mientras que San Pío V, cuando estructura el misal, que ya estaba, por supuesto, autorizó el mantenimiento de todos los ritos que tenían al menos 200 años de antigüedad. No aceptaba los nuevos. ¿Por qué no aceptaba los nuevos? Y porque se habían metido, se iba metiendo la reforma protestante en muchas iglesias, había mucha confusión, entonces había que apartar eso del culto porque estaba haciendo daño. Entonces San Pío V, en su estudio, va para atrás, dice, aceptemos lo antiguo, que hay seguridad que está bien. En cambio, lo nuevo es peligroso. Acá es al revés, lo nuevo es lo bueno, lo antiguo es lo malo. Entonces, esa afirmación de Pablo VI en el fondo va a eso, destruir lo antiguo.
Y descubrimos lo que don Geranger denunciaba frente a los jansenistas, como hablábamos al principio. La primera característica de la herejía antilitúrgica es el odio a la tradición en las fórmulas del culto divino. Bueno, ¿por qué eliminar el rito romano? Los autores del Novus Ordo lo confiesan. El énfasis puesto por el canon romano sobre la noción de sacrificio, recuerdan las primeras clases, es problemático desde un punto de vista ecuménico. Lo dice Maturian, que lo hemos mencionado recién, protestante. O sea, el Novus Ordo habla de que hay un sacrificio, hay una víctima, derramamiento de sangre, dice, la renovación del santo sacrificio de la cruz, y eso no es, para ellos no es así. Entonces es molesto, hay que sacarlo. Y se regocijó, por el mismo motivo del nuevo ofertorio, cuando cambian el ofertorio. Por lo tanto, se reducen las dificultades, dice él, creadas por el antiguo ofertorio en busca del ecumenismo. Claro, porque el antiguo ofertorio, las oraciones que hacía el sacerdote, hablaba de la hostia, que era la víctima que iba a ser ofrecida, que ese pan y vino que era sacado, secretado, separado, para ser consagrado, no un pedazo de pan, sino para que fuera la víctima divina, que iba a hacerse presente allí. Hablaba de eso, y eso a los protestantes no les gustaba, ya venía de Lutero. Y al sacar las oraciones del ofertorio y poner unas oraciones nuevas, dice, se solucionó el problema. Lo dicen ellos. Los pretendidos liturgistas católicos confirman esta aseveración. A pesar de sus cualidades y de sus oraciones insustituibles, el canon romano tiene sus defectos. La primera laguna que produce dificultades desde el punto de vista ecuménico es la insistencia exagerada sobre uno de los aspectos fundamentales de la misa en detrimento de otros aspectos que también son fundamentales, explicaba Cornelis, y el padre Jovet precisa, la inflación del aspecto propiciatorio del sacrificio eucarístico bloqueó el diálogo ecuménico. Esa era la desgracia para estos de lo que había hecho el Concilio de Trento. O sea, había zanjado la cuestión y no había dejado charlar, no había dejado hacer ecumenismo con los protestantes. Y eso estuvo mal. Ese es el planteo. Entonces el ecumenismo es para encontrar un terreno común del entendimiento con los protestantes, que rechazan absolutamente la misa católica, que se la quiere ver reemplazada por una misa nueva, ecuménica. Pero el reconocimiento más significativo lo hace el mismo Bugnini, su creador. En una frase sorprendente dice, en la reforma litúrgica, la Iglesia se siguió por el amor de las almas y por el deseo de hacer todo lo posible para facilitar a nuestros hermanos separados el camino hacia la unión, eliminando toda piedra que pudiera constituir, aunque más no fuera, la sombra de un escollo o disgusto. Entonces, si en la misa, en el rito romano, había algo que les molestaba a los protestantes, lo vamos a sacar, como hicieron con tantas cosas, tantas genuflexiones. No, eso le molesta a los protestantes. Saquemos todas las posibles para no escandalizar a los católicos y para quedar bien con los protestantes. Eso es lo que está diciendo. Entonces, después de esta confesión que acabamos de leer, enfatizar la intención ecuménica de la reforma litúrgica es casi una subestimación. O sea, precisamente es lo que quería. Y como si esto fuera poco, el testimonio de Jean Guiton, un gran amigo inconfidente de Pablo VI, conocido, un académico francés muy importante, que bueno, dice, hablando de Montini, el Papa Pablo VI, dijo esto: la misa de Pablo VI primero se presenta como un banquete a la noción protestante, e insiste mucho sobre la participación en un banquete.
y mucho menos en la noción de sacrificio. Sacrificio ritual frente a Dios, con el sacerdote mostrando solo su espalda. Por lo tanto, creo no equivocarme afirmando que la intención de Pablo VI y la de la nueva liturgia que lleva su nombre es pedir a los fieles que participen más en la misa, es dar un mayor lugar a la escritura, menos espacio para todo lo que hay. Antiguo, algunos dirían de mágico, dice, ¿no? Otros de consagración transustancial, algo que molesta esa palabra, la transustanciación, y que esa es la fe católica. En otras palabras, hay en Pablo VI una intención ecuménica de borrar, o al menos corregir, o al menos adormecer lo que es demasiado católico en el sentido tradicional de la misa. Y para acercar la misa, lo repito, a la cena del calvinismo, ¿no? La cena calvinista. Ahí está la cita. Fíjense qué interesante. Lo están diciendo ellos. Veamos qué dicen los protestantes, a ver si eran 3 o 4 que dijeron esto más o menos para quedar bien. Bueno, veamos varios de ellos acerca de la nueva misa. ¿Se podría celebrar esa nueva misa en una iglesia protestante? Eso es lo que se plantean ellos. La respuesta la encontramos en la declaración del Consistorio Superior de la Iglesia de la Confesión de Augsburgo, de Alsacia y de Lorena, tras una reunión el 8 de diciembre de 1973. Dice, he aquí la parte esencial extraída, que ahí toman la cita. Vamos a poner eso en amarillo. Estimamos que en las presentes circunstancias, la fidelidad al Evangelio y a nuestra tradición no nos autoriza a oponernos a la participación de los fieles de nuestra Iglesia en una celebración eucarística católica. Antes, ni loco que fueran a una misa católica. Ahora no nos oponemos. Es necesario, sin embargo, obrar con discernimiento y sabiduría. No debería aceptarse la invitación de otra iglesia, sino cuando pueda reconocerse personalmente en su celebración eucarística la celebración de la cena tal como el Señor la instituyó, es decir, lo de Lutero. Y está diciendo que pueden ir. Dadas las formas actuales de la celebración eucarística en la Iglesia Católica y en razón de las presentes convergencias teológicas, lex orandi, lex credendi, muchos de los obstáculos que habrían podido impedir a un protestante la participación en su celebración eucarística parecen estar en vías de desaparición. Hoy en día debería ser posible para un protestante reconocer en la celebración eucarística católica la cena instituida por el Señor. Algo cambió. En particular, nos corresponde velar por los siguientes puntos, dice. El carácter evangélico de la celebración en la que el protestante pueda participar debe ser manifiesto. O sea, mostrar más el evangelio, dicen ellos, no como hacían la misa antes. Nosotros defendemos firmemente la comunión bajo las 12 especies, no solo por fidelidad al evangelio y a la reforma protestante, sino porque para nosotros esta práctica se opone a una cierta apariencia de clericalismo. ¿Por qué el cura solamente tiene que tomar la hostia y comer y beber del cáliz él solo? No, todo lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es una cena. Y en una cena sería una vergüenza que no le dieran copas a cada uno para poder celebrar. Nos atenemos al uso de las nuevas plegarias eucarísticas, bajo las cuales nos reconocemos y que tienen la ventaja de matizar la teología del sacrificio que teníamos por costumbre atribuir al catolicismo. O sea, esa claridad doctrinal que se mostraba en la misa, eso están diciendo, ya no está. Entonces,
Sí, como se presenta, tal vez un católico lo puede interpretar de otra manera y nosotros lo podemos interpretar de esta manera. Entonces, podemos ir, podemos ir. Esa ambigüedad sirve para eso. Estas oraciones nos invitan a reconocer una teología evangélica del sacrificio. O sea, el sacrificio no es el sacrificio de la cruz, como decía, sino un sacrificio de acción de gracias, donde no se renueva el santo sacrificio de la cruz de una manera incruenta, como decimos nosotros, sino una acción de gracias, una Eucaristía, acción de gracias solamente. Se quedan con eso. Esa es la declaración. La pregunta entonces que surge ante esta declaración es, ¿se han vuelto católicos los protestantes? ¿O se han vuelto protestantes los católicos? Claro, porque si no hay problema, si hoy podemos convivir, los protestantes se hicieron católicos. No creo. Entonces, bueno, es cierto que una serie de doctrinas extrañas al catolicismo se han hecho dominantes entre los católicos. Es escandalosa la cantidad de gente que se está yendo a las sectas evangélicas. Y uno dice, ¿por qué? Porque los curas, el escándalo de los sacerdotes, ¿sí? Puede ser el escándalo de no sé qué, sí, sí, sí. Eh, el mundo moderno que afecta, sí, 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 sí. Pero el trasfondo es otro. El trasfondo es otro. Da lo mismo ir a una iglesia o a la otra. ¿Eh? Da lo mismo ir a una misa o a la otra. Y así pasa. Entonces, lo cierto es que la idea de la cena ha sustituido a la noción de sacrificio. Yo voy a la cena, no voy al santo sacrificio de la misa. Lo cierto es que se ha desplazado a Dios y se ha puesto al hombre en el centro del culto. Y claro, si el centro ya no es Dios, al cual el sacerdote mira y al cual se dirige todo, sino el centro es el hombre, y bueno, cuando se aburren los jóvenes y bueno, me he visto de payaso, entro, no sé, en una bicicleta, como lo hacen, celebro una misa en el mar, como lo han hecho, en una pileta, como pasó en Córdoba días atrás, una misa para LGTB con banderas, sí. El hombre es el centro. En lo que se refiere al sentido de lo sagrado, brilló y brilla por su ausencia en multitud de celebraciones pretendidamente católicas esta realidad, que Dios es el centro. Se comprueba que un vocabulario novedoso, distinto, ha sustituido la terminología tradicional católica, clara, precisa, y por eso había que sacar el latín. Además, el sacerdote se ha transformado en el presidente, el que preside, elegido por el pueblo, un animador litúrgico. Anima esta liturgia. Y lo cierto es que los mismos protestantes se niegan a participar en la misa de siempre, católica, pero no en el nuevo sordo. Más testimonios acerca de la nueva misa. Masturian, de la comunidad TC, que era un invento de tipo monjes, de estar sacerdotes católicos y protestantes juntos rezando. En 1969 dice el Novus Ordo Missae, es un ejemplo de esa fecunda preocupación por la unidad abierta y la fidelidad dinámica, por la verdadera catolicidad. Uno de sus frutos será, tal vez, que comunidades no católicas podrán celebrar la Santa Cena con las mismas oraciones que la Iglesia Católica. Teológicamente es posible, dice. Y de hecho que hay videos que se han puesto por ahí de moda, que si uno no lo ve distraídamente, parece que es una misa con cantos modernos, y en realidad es un servicio litúrgico, creo que le llaman así, luterano, y, y la estructura es muy parecida. El doctor Zweibald, profesor de dogmática en la Facultad Protestante de Estrasburgo, en una carta dirigida al obispo en 1969, dice, nada hay en la misa ahora renovada que pueda molestar verdaderamente al cristiano evangélico.
Jean Guiton, que hemos citado recién. Dice, las nuevas oraciones eucarísticas han eliminado la falsa perspectiva de un sacrificio ofrecido a Dios, el centro de la misa. Roger Mell, otro protestante, en 1970. Si se tiene en cuenta la evolución decisiva de la liturgia católica, la posibilidad de reemplazar el canon de la misa por otras oraciones litúrgicas, la desaparición de la idea según la cual la misa constituiría un sacrificio, la posibilidad de comulgar bajo las dos especies, ya no existen razones para que la Iglesia de la Reforma prohíba a sus fieles ir a la Iglesia romana. Otro pastor, Schulz, las plegarias eucarísticas tienen, antes era el canon romano, uno solo, ahora 4 plegarias eucarísticas. Cambió inclusive el nombre, no el canon, sino plegaria eucarística, que es una palabra que, como vimos un tiempo atrás, se pone de moda con el protestantismo. Dice, las plegarias eucarísticas tienen una estructura que corresponde a la misa luterana. Otro pastor luterano, Jordan, en 1975, dice, así por ejemplo en mi parroquia de Hansburgo usamos habitualmente la plegaria eucarística 2, la cortita, con las formas luteranas de la institución y omitiendo la oración por el Papa, claro, cuando se habla del Papa no se saca. Según mi juicio, las nuevas plegarias eucarísticas católicas romanas testimonian una apertura ecuménica de proporciones sorprendentes. Otro pastor luterano dice, un significativo énfasis ecuménico es compartido por las 4 plegarias eucarísticas romanas. La acentuación de el pro vobis, característico de la Eucaristía, mediante la expansión de las palabras del pan, quod pro vobis tradetur, ya lo vamos a ver en el canon la semana que viene, esa parte técnica, por decir así, obligatorio en todas las plegarias eucarísticas, así como el antiguo canon romano, plegaria eucarística 1, ha llegado también a compartir este nuevo énfasis que corresponde a una de las principales preocupaciones de la Reforma. Por otra parte, del Mysterium Fidei, que era parte esencial de ahí de la consagración, que se sacó de la parte de la consagración del cáliz y se la puso después de la consagración, este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, está hablando de eso, ha sido quitado de las palabras del cáliz, donde era perturbador, dice este pastor. Claro, porque está hablando del misterio de la fe, eso. Con este nuevo uso de las propias palabras de Cristo, en las verba testamenti, es decir, las palabras del testamento, está abierto el camino para un contexto ecuménico aceptable. Bueno, un archidiácono anglicano, la liturgia romana revisada se asemeja ahora muy estrechamente a la liturgia anglicana. Otro más, un pastor anglicano, en 72, la actual investigación litúrgica ha llevado a nuestras respectivas liturgias a una notable similitud, de modo que hay muy pocas diferencias entre las palabras sacrificiales de la oración, de la oblación de nuestra serie 3 y las de la plegaria eucarística 2 de la misa normativa. O sea, esas plegarias que usaban con la plegaria 2 son bastante parecidas, dice, ¿no? Otro pastor, Michael Biol, dice, la reintroducción de la misa, hablando cuando se dio un permiso a la misa de San Pío V, la reintroducción de la misa de San Pío V, incluso por la puerta pequeña y en la revisión del misal de 62, es mucho más que una cuestión de lenguaje, es una cuestión doctrinal de la más alta importancia en el corazón de los debates entre católicos y protestantes. Fíjense, o sea, no es un rito solamente, hay una verdad de fe ahí. Entonces dice, guarda que no aparezca esta misa de vuelta, porque va en contra del ecumenismo. Debates dice que por mi parte pensé que ya estaban cerrados. Muchos de nuestros antepasados en la ley reformada, de acuerdo con la palabra de Dios,
prefirieron subir a la hoguera en lugar de escuchar este tipo de misa que hizo oficial el Papa Pío V contra la Reforma. Así que nos alegramos de las decisiones del Concilio Vaticano II sobre este tema y la firmeza de Roma con respecto a los que no se querían someter al concilio y continúan usando digamos, esa misa que a ellos no les gusta. O sea, gracias a Dios que el Concilio Vaticano II, Roma, aceptó esa misa que es parecida a la nuestra, que tiene nuestras mismas ideas, y persigue, dice, a esa misa de Pío V. Gracias a Dios, dice. Bueno, un profesor, Rosseder, de München, la teología de la liturgia del Vaticano II y las reformas que se han realizado según su espíritu muestran que las exigencias de Lutero están en una medida sorprendente presentes en la Iglesia Católica. Y hasta la imagen de Lutero estuvo presente, creo que fue en 2017, en el concilio, perdón, en Roma. El Papa Francisco llevó esa imagen y la presentó de Lutero, como un modelo de fe. El profesor Otto Pesch, en la teología y en la liturgia, el carácter sacrificial de la misa se ha convertido en un adiaphoron, una cosa indiferente, no esencial. En consecuencia, los reproches decisivos de Lutero que hacía la misa ya no tienen objetivo. Se eliminó eso, se eliminó. Así que, bueno, estas son como es, una- algunas de las opiniones de nuestros hermanos separados acerca de la misa, que hay que masticarlo despacito, trabajarlo. Y bueno, miren, o sea, no lo inventé yo, no lo inventaron mis amigos lefebristas, no lo inventaron como nos ponen por ahí los vacantistas. No, 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 lo están diciendo ellos mismos. O sea, ¿por qué cambiaron la misa? Para unirnos, porque estábamos separados y tenemos que estar todos unidos, a nuestros hermanos que se alejaron porque nosotros hicimos escándalos, porque nos desviamos de nuestra teología y ese maldito concilio de Trento hizo una misa que nos hizo que cada uno se fuera por su lado. Entonces, gracias a Dios ahora hemos hecho una misa para unirnos todos de vuelta. Dejamos de lado esa teología que nos dividía, esas ideas raras que nos dividían. Ahora tenemos una nueva, como dice el cardenal Roche, en una cita, bueno, no la he puesto aquí, pero él mismo dijo, el encargado del culto, dice, sí, no, lo que pasa es que la misa nueva corresponde a una teología nueva. Esa misa anterior corresponde a otra teología. Cambió la teología, cambió la teología. ¿eh? Entonces, detrás del rito hay una teología, y eso cambió. Y no lo estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo yo. Entonces, bueno, ¿por qué yo personalmente me ciño a la misa de siempre? Porque está la seguridad de que es católica. ¿Por qué yo no puedo volver a celebrar la misa nueva? Yo he estudiado esto. ¿eh? Yo sé por qué se hizo. Yo en conciencia, sacerdote católico, quiero celebrar la misa que la iglesia siempre celebró. ¿eh? A ver, ¿la misa nueva hay consagración? Sí, sí, hay consagración. Eh, Ahora la pregunta es, ¿por qué cambió? ¿Qué intención? ¿Cuáles son sus frutos? Entonces, bueno, yo en conciencia, como digo, cerrando, por las preguntas que seguro me van a hacer, yo solamente voy a celebrar la misa tradicional. Y hay gente que lo ha entendido así, que por estas cosas, por este estudio de estas cosas, solamente tiene que ir a la misa tradicional. Bueno, Bueno, vamos a ver la semana que viene los cambios concretamente en el canon romano. En el canon romano, que no es el mismo canon que se pone como plegaria eucarística 1. Cambiaron algunas cosas. Vamos a verlo la semana que viene. Muy bien, muchas gracias, padre. Damos
abierto un tiempito para preguntas, comentarios, con gusto de todos los participantes, recordando que estas clases quedan grabadas en nuestro canal en YouTube, de manera que poder verlas, compartirlas. Les pido por favor puedan suscribirse para estar atentos a todos los nuevos contenidos que allí se van subiendo. Y quedamos ahí atentos a alguna pregunta. Alguien quiera hacer un comentario, con gusto aprovechamos este tiempo. Una pregunta, Beatriz, adelante, después leo la de Jimena en el chat. Adelante, Beatriz. Bueno, gracias, padre, gracias, Ricardo. Queda muy claro esa pregunta que nos rondaba a todos desde el inicio de este curso, eh, a la misa, es decir, ir a la Eucaristía o ir a la misa. Nos han hecho sentir culpables porque no vamos a la Eucaristía como tal, que apenas estamos retomando esto de que es que vamos es al sacrificio, vamos es a la misa, no a la fiesta, no al banquete, acción de gracias obviamente, pero entonces viene un punto, padre, eso ya quedó claro. La comunión, la Sagrada Comunión, ¿cierto? En la misa, en el Novus Ordo, uno va y se siente incluso culpable si no va todos los días a la Eucaristía para recibir la comunión, pues si está en gracia del Señor, si ha hecho la confesión como debe ser y demás. Pero entonces, antes ¿fue León XIII o San Pío X? En este momento no tengo claridad, el que habló pues como de la comunión de frecuente, porque antes no se hacía comunión frecuente. Ujú. Uno se puede quitar ese complejo de culpa por no tener la comunión frecuente. Ah, a ver, mire, claro, lo que pasa que ahí no sé si ahí depende del cura o qué sé yo. La iglesia pide, o sea, bueno, aconseja, pide una vez al año la comunión. Ese es el precepto, al menos una vez al año. Por supuesto que uno dice, bueno, obligatoria es la misa del domingo, obligatoria la misa del domingo. Y obvio que ahí si uno tiene que tratar de comulgar, o sea, confesarse y comulgar con todas las circunstancias, con las condiciones debidas, ¿eh? Estar confesado, por supuesto, evitar el pecado, etcétera, ¿no? Ahora, sí, sí, mire, yo, a ver, pero a ver, son cuestiones, a ver si me entiende, que uno pueda y desee y tenga la posibilidad de la comunión diaria, como lo hacen personas, bendito sea Dios que pueda hacerlo. Es una gracia infinita que pueda comulgar todos los días, bendito sea Dios, con las circunstancias debidas, ¿eh? Como corresponde. Y si se puede hacer mejor. Ahora, si no se puede, no está pecando, ¿eh? No hay que echarse la culpa de nada, porque no está faltando a nada, ¿eh? Si lo puede hacer, es una gracia exquisita de Dios, ¿eh? Buenísimo. Pero, a ver, Padre, padre. ¿m? Y lo otro es que si uno no tiene la misa de siempre cerca de uno, mm, verla por estos medios, por esta tecnología, ¿sirve, no sirve hacer comunión espiritual? Bueno, mira, ahí se puso de moda a partir del 2020 hacer la misa por YouTube, qué sé yo, internet, no sé, no, por televisión, lo que venga. A ver, es como estar mirando cómo se comen un asado y uno está sentado ahí mirando. O sea, puede ayudar a la piedad personal, pero uno no está asistiendo a la misa propiamente. Uno tiene que estar presente para asistir a la misa, que por determinadas circunstancias uno no pueda ir a la misa un domingo, bueno, tiene que santificar el domingo, porque el precepto es santificar el domingo. Parte de santificar el domingo es la misa, que muchas veces uno ahí entiende eso que decía ir a misa al menos una vez al año, decía ese precepto de la iglesia, y hace referencia a esto, que hay veces, por distintas circunstancias, que el sacerdote no llegaba, y a veces tenían una vez al mes, cada 3 meses, cada 6 meses la misa. Bueno, hay que santificar el domingo, buscando las lecturas, rezando, teniendo una piedad, algo para la piedad, ¿eh? Y santificar el domingo de esa manera, el día del Señor, ¿eh? Aunque no pueda ir a la misa, ¿eh? Hay veces que hay personas que lo hacen así. ¿Eh? Hay personas, insisto, que han entendido esto, ¿eh? Y en conciencia, dice, en conciencia y bien formada, digo, no todos lo hacen, pero digo, hay personas que dicen, no, yo en conciencia no puedo ir a la misa nueva
por todo esto que estudié, con profundidad, en esto digamos muy en serio, bueno, no tienen misa todos los domingos, misa tradicional, bueno, van cuando pueden y santifican el domingo, que ese es el precepto, ese es el precepto. Pero bueno, qué sé yo, yo digo, y algunas personas dicen, mire, yo tengo que ir a misa nueva los domingos por el sacerdote. Bueno, mire, a ver, véalo usted. Pero bueno, hay gente que por el estudio de su conciencia le dice, mire, yo he visto esto y no puedo ir a misa el domingo a no ser que sea la misa tradicional. Bueno, hay que respetar. ¿Mm? Queda claro, Padre, Dios le pague. Muchas gracias. Beatriz, hay una pregunta, padre, en el chat. Dice Julieta, los milagros eucarísticos que ocurren Sí, en la misa del Novus Ordo, digamos, ¿valdrían o no valdrían? Digo, ¿cómo, sí, cómo se sí. podría responder eso, no? Porque muchas veces también, como Julieta lo expresa ahí, los mismos católicos no sabemos o sostener Ujú. o dar una respuesta concreta cuando al mismo católico te enfrenta, ¿no? Y no estoy hablando de que un hermano Sí. separado te enfrente con mayor convicción, sino que un mismo católico, porque te intentas discernir hacia un tradicionalismo, ya te trata o te tilda de una manera u otra, pero la pregunta que, bueno, que hace Julieta, ¿cómo tendría relación esto de los milagros eucarísticos ocurridos, obviamente, dentro del contexto del Novus Ordo? Muy buena pregunta porque cuando yo empecé a conocer todas estas cosas, en 2020, y a estudiar, uno de los planteos se me venía eso, ¿no? Pero y mirá, si en las misas, precisamente donde hay más milagros eucarísticos, es en bueno, las hostias que se consagran en la misa nueva, pensaba, ¿no? Pero después, ojo, digo, son cuestiones mías, a ver, yo, un razonamiento mío. Ustedes recuerdan que para Corpus Christi el milagro que da pie a Corpus Christi es la falta de fe de un sacerdote, bueno, tenía dudas contra la fe, que estaba torturado con eso, que había hecho la procesión y que, bueno, consagrando la misa se le consagra y se transforma en carne y en sangre. Bueno, es más, ustedes recuerdan que ese milagro del año 96 en la Argentina, que pasó acá, un milagro eucarístico, fue precisamente en el año que se empieza a aplicar la comunión en la mano en la Argentina. Entonces, a ver, por eso insisto, digo, la misa nueva, ojo, digo, depende también qué misa, ¿no? ¿Está la Cristo presente? ¿Hay consagración? Sí, 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 hay consagración. Y uno tiene que distinguir el sacramento de la Eucaristía, la presencia real de Cristo presente, al sacrificio. La misa es sacrificio, no es solamente sacramento. Los catecismos lo enseñaban así, la misa como sacrificio y sacramento. Está el sacramento, se confecciona el sacramento, perfecto, está Cristo presente. Ahora, el culto a Dios, que es lo propio de la misa, ¿eh? Que se renueve el sacrificio de Cristo en la cruz al Padre. La forma en que se lleva a cabo, eso estamos discutiendo ahora, son cosas distintas. No sé si entienden. Entonces sí, yo voy a la misa y porque está Cristo ahí comulgo. Bueno, ahora, la forma que se celebra la misa es una forma que, acabamos de decirlo, no lo digo yo, lo han hecho con intención protestante. A ver, el sacerdote puede, insisto, a ver, porque yo tengo curas muy amigos míos que celebran el Novus Ordo, son más santos que yo. No digo que no, y sí. Ahora, la pregunta es, yo no es por la piedad del sacerdote esto, sino por el rito de la iglesia. El rito que la iglesia siempre quiso, seguro, es el rito tradicional. Ese rito nuevo que se inventó, como lo dicen ellos mismos, con intenciones protestantes, lo dicen ellos mismos, para unirnos a los protestantes, ¿es seguro? ¿Le da la gloria que Dios quiere? A ver, yo no lo puedo. ¿Le da la gloria que Dios quiere? Yo tengo seguridad que en el rito tradicional, tengo seguridad que es lo que Dios quiso siempre. Ahora esto, no sé. Entonces sí, a ver, que hay consagración, sí hay. Que uno lo puede hacer con todo el amor del mundo subjetivamente, como sacerdote, sí. Que Cristo se puede hacer milagro eucarístico totalmente.
Ahora, ¿cuál es el mensaje? Porque cuando hay un milagro eucarístico, ¿qué mensaje hay detrás de eso? Diciendo, ese mensaje es decir, ¿esta es la misa que yo quiero? O, como le pasó a este cura, para decir, mirá, o sea, había falta de fe y frente a esa comunión en la mano que estaba pasando en la Argentina, que se empezó a dar la comunión en la mano, ese sacrilegio terrible, eh, las partículas que quedan en todos lados y que no se toma cuidado, se hace el milagro eucarístico. ¿Qué está diciendo? Sí, sí, comulguen en la mano, está diciendo. Sí, sí, sigan celebrando esa misa. ¿Eso es el mensaje? ¿O qué? No sé si respondo. Muy bien, padre. Una pregunta más valiosa que hace Vicky también. En el caso que yo, o como muchas personas en todo Hispanoamérica, la misa tradicional es difícil conseguir. Es difícil que también algunos sacerdotes que la saben rezar, que se pueda, o que el obispo local los habilite y en muchos casos no les permita, los prohíba Ujú, directamente al culto público tradicional. ujú, ujú. Entonces, Vicky pregunta, dice, al menos ya que no puede ir a la misa tradicional, hago una comunión espiritual y eso es válido o reemplaza el sacramento, ¿no? O Bueno, esto queda a lo relativo de la conciencia de cada uno. Y en la bueno, por conciencia eso. está la formación también. Claro, claro, claro. Por eso digo, o sea, si uno entendió bien, ¿eh? Que la forma de darle culto a Dios, quiere darle forma, el culto a Dios, es la misa tradicional, que es lo que plantea la Fraternidad de San Pío X. ¿Ah? Eh, entonces, solamente en conciencia yo tengo que ir a la misa tradicional, ¿eh? No puedo ir a la otra y no tengo. Bueno, el domingo, sí, se hace la comunión espiritual, que están esas oraciones que se pueden hacer, y santificando el domingo, que no es solamente la comunión espiritual, son las oraciones, un rato para Dios, ¿eh? Como la iglesia siempre lo puso, ese es el sentido, ¿no? Ese es el sentido. Ahora, digo, respecto a esta pregunta, voy un poquito más, digo, creo que más o menos respondo con eso, ¿no? Pero hay sacerdotes que la celebran escondido porque los obispos lo prohíben, eh, y no lo pueden hacer públicamente, que los tildan de que no están en comunión con la iglesia, no están en comunión con el presbiterio, no están en comunión con nadie. No, no, estamos en comunión con 2000 años de iglesia. Estamos en comunión con los santos, estamos en comunión con la mayoría de los papas. Como nos decía Monseñor Schneider tiempo atrás, dice, están en comunión con la iglesia de siempre, ¿no? Con 2000 años de iglesia. Entonces, por más que se los tilde de que son reaccionarios y qué sé yo, no, no, son sacerdotes obedientes si lo hacen a pesar de las prohibiciones, porque están obedeciendo a una ley superior, una ley que está por encima de ellos, una ley de 2000 años, que es el mismo Cristo que nos la da. Entonces, que puede ser que lo celebran, bueno, pero uno lo puede primero pedirlo a Dios, esa gracia, de encontrar un sacerdote, porque los hay, que a veces están escondidos, que no se dan a conocer mucho, pida la gracia para que lo pueda tener. ¿Mm? Está la Fraternidad de San Pío X, bueno, en muchos lugares está. A veces hay que ir, personas que se hacen 1 hora de viaje, 2 horas de viaje para ir a la misa. No es una misa cómoda, pero bueno, de vez en cuando se puede hacer. Entonces, bueno, hacerlo. Si uno lo entiende esto, uno lo entiende, hágalo, hágalo. Es más, apoye a esos sacerdotes, anímelo, porque uno de los primeros miedos del sacerdote, uy, ¿qué voy a hacer si no tengo gente encima? Mire, usted, si es castigado por ser fiel, como dice Peter Kwasniewski, bueno, como se llame, siga haciéndolo, anímese, anímese, porque así está siendo fiel a la iglesia. Uno piensa cuando la iglesia se había vuelto arriana, San Atanasio y los sacerdotes que lo seguían y los laicos, San Atanasio le responde, miren, ellos tienen los templos, nosotros tenemos la fe. ¿Qué es más importante, el templo o la fe? La fe. Entonces, no podemos celebrar en un templo, hay que celebrar en una casa. Y bueno, en tiempo de San Atanasio era así a veces, en tiempo de persecución ha sido así. Bueno, pero yo tengo que ser fiel a la iglesia de siempre. ¿Mm? Fíjense que ahora, lo que al principio hablábamos, y perdón que me extendí un poquito,
pero se filtró que Traiciones Custodes fue hecha esa ley en base a una mentira, porque el Papa decía que había consultado a los obispos del mundo, hablando, preguntando sobre a ver qué pasa, qué hacer con la misa, cómo había funcionado esto, este permiso de Benedicto XVI de celebrar la misa libremente, la misa tradicional. Y dice, no, 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 los obispos se quejaban de que había más divisiones. Mentira, se filtró que era mentira. O sea, el Papa mintió, Francisco mintió. Y no lo digo yo, o sea, lo dicen los hechos. Y si yo digo esto y me dicen, uy, qué malo que dice, va a escandalizar a nadie, no, el que escandaliza es el que miente, no el que lo dice. ¿Entiendes? Entonces, bueno, con tranquilidad de conciencia. O sea, uno tiene que ser fiel a la iglesia. Muy bien, Yo tengo una pregunta, adelante. Ricardo. Sí, por favor. Buenos días. Buenos días. Eh, Se conocen los casos. Yo sé que hay matices en esto y es una pregunta un poco ríspida. ¿Cómo queda el tema? Ya sé, depende de la conciencia de cada uno, de las circunstancias, de los aprietes que tenga. Ujú. La cuestión de los sacerdotes que son claramente birritualistas. ¿Qué opina usted, padre? ¿Y cómo verlo esta situación? Porque, digamos, yo sé que algunos dan la nueva porque no tienen más Ujú. remedio y están contentos con dar la antigua porque es la Ujú. que les gusta, y otros por ahí les da lo mismo. ¿Cómo lo ve usted esto? Mire, yo tengo, insisto, amigos que están en estas situaciones. Y yo lo primero que digo yo, mm, es una gracia. O sea, si Dios no me hubiera mostrado esto, yo celebraba el nuevo sordo siempre desde la ordenación, porque no conocía. Bueno, Dios me dio una gracia especial, no porque me la merezca, porque al contrario, de conocer esto y de entenderlo y de aceptarlo y de estar dispuesto a hacerlo. Bueno, yo lo hago porque Dios me lo mostró y porque estoy convencido, porque Dios me convenció. Ahora hay sacerdotes que son buenísimos y que tal vez no han tenido esa gracia y sí son ritualistas. No lo ven, no sé si es porque, a ver, no puedo verlo, no puedo saber si es porque no lo pueden ver, porque su conciencia no se los ve con claridad, si no han tenido esa gracia de Dios para que lo vean, no sé, y no los puedo juzgar. Ahora yo, bueno, primero no pierdo la amistad, hablamos de estos temas con algunos de estos sacerdotes, rezo para que lo puedan ver, y esa es la intención, para que podamos ser sacerdotes como Dios pide. Y bueno, si Dios les muestra eso en ese momento, no sé. Ahora, que pueden haber sacerdotes, que pueden haber, que hayan entendido las cosas y que por las circunstancias que sean no quieren hacerlo y se quedan, no sé. Bueno, eso lo tendrán que rendir cuenta a Dios. ¿Ah? Pero hay de todo, yo creo que hay de todo, sí, sí. Gracias. No sé si Muchas gracias. respondo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Una última consulta por ahí. Una catequista, comenta Beatriz, siendo catequista, cómo se debería formar a los niños, ¿no? Siendo uno catequista y llevando ahí ese apostolado, con conocer todo esto nuevo, de qué se trata, ¿no? El sábado próximo enseñarle a los niños qué tipo de misa, cuál es la pregunta, ¿no? Y después vamos por don Alfonso también. Eh, Miren, si está en una parroquia donde el sacerdote no entiende esto y no lo estudia y no está dispuesto y uno quiere enseñar esto, no lo van a dejar, no lo van a dejar. A no ser que el sacerdote le dé lo mismo, pero se arma una crisis en la cabeza de los niños que son más simples y pueden entender mejor estas cosas que nosotros, los grandes. ¿Ah? Eh, y mire, usted lo que estudie y que pueda, délo a conocer si es que puede. Y si está dispuesta a seguir viviendo de esa manera. Y si no, no sé. Bueno, hay personas que en su proceso empezaron tratando de más o menos compaginar y los corren. No pueden estar en las parroquias porque chocan. Una sola cosa, por ejemplo, estar arrodillado toda la parte del canon. Y el sacerdote dice, no, no, porque todos están parados, así que te tenés que parar. No, no, padre, que yo puedo. No, no, entonces, claro, se le crea una crisis de conciencia, no puede. Y los niños, claro.
Muy bien. Sí, si Es no, verdad, padre, perdón, Ricardo. Incluso con cosas tan sencillas como que el sacerdote es el único que abre brazos en los brazos en el Ujú, Padre Nuestro y enseñarle ujú, a los niños que con las manos junticas y eso ya les crea todo un ujú. conflicto. Es muy complicado dar catequesis en este momento. exacto, ya lo creo porque cada vez levantamos en el Novus Ordo todos las manos y ni hablar de los momentos de la paz y esas cuestiones. Vamos con una pregunta que tiene ahí don Alfonso y después leo lo que puso Vicky. Don Alfonso, adelante, desde México. Buenos días, gracias, Padre. Buenos días. Respecto a la comunión espiritual, escuchaba yo en una ocasión al Padre Horacio Bojorge del Uruguay en una conferencia hacer una, pues, como una especie de aclaración. Decía el Padre Bojorge que el concepto de comunión espiritual se crea cierta confusión entre los fieles, porque decía él, entonces, ¿qué es la comunión eucarística? Da la impresión que no fuera espiritual. Y él aclaraba, dice, la comunión que recibimos en el cuerpo, la sangre de Cristo, pues es el Espíritu de Dios, es espiritual. Entonces, decía él que, pues, a veces ese concepto crea cierta confusión, la gente llega a pensar, bueno, entonces recibirlo realmente sería algo distinto a lo espiritual. No sé si nos puede aclarar ese punto. Sí, sí, está bueno, está bueno. Cuando se habla de comunión espiritual, que santos que lo aconsejaron, se hacen referencia para distinguir a la comunión sacramental. En cuanto sacramento, que, a ver, sacramentalmente, como decíamos, hay veces que no lo pueden recibir. Entonces, bueno, una unión espiritual, a ver, que uno no hace esa dialéctica de oponer sacramental espiritual, no estamos hablando de eso, que puede pasar, sí, sí, indudablemente que se abusa de eso y se hace cualquier cosa, ¿no? Pero hay en circunstancias donde sí, por esto, que no hay acceso a una comunión sacramental, al sacramento, bueno, pedir la gracia como si hubiera recibido el sacramento espiritualmente, pedir la gracia de recibirla aunque no haya recibido sacramentalmente el cuerpo de Cristo. Ese es el punto, digamos, ¿no? Muy bien. Pero no tiene que haber oposición, digamos, ¿no? Una pregunta, padre, en relación a eso, a la comunión espiritual. Yo en algún momento escuché que para que sea un sacramento fructuoso, aprendí inclusive esa Ujú, palabra, para que dé frutos el sacramento, que ujú. conceda la gracia que ellos significan, inclusive en la comunión espiritual, uno tiene que estar en estado de gracia. Obvio, obvio, obvio. Porque si no, por más que yo diga, bueno, no puedo comulgar, robo, trabajo en una clínica de abortos, todo, pero yo comulgo porque no puedo sacramentalmente, no me da frutos. No, 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 no es eso, no es eso, no es eso. Es otra cosa totalmente distinta. Y ahí entra la discusión a la que hace referencia el padre O. Jorge, que va por ese lado, ¿no? Sí, sí, lo he escuchado. Pero, a ver, más vale que uno puede recibirlo sacramentalmente inclusive, pero no espiritualmente. ¿Por qué? Porque no está preparado bien y comulgan y sin saber qué está haciendo, como tantos, ¿eh? Y bueno, pero no tiene la gracia espiritual del sacramento. Y al revés, a veces puede pasar que sacramentalmente no la puedo recibir, pero quiero esa gracia espiritual que Dios me da como si la hubiera recibido. Muy bien. Don Juanjo, desde España. Hola, buenas tardes desde España. Mi pregunta es concreta. ¿Para qué ha servido todo el acercamiento que hizo el Concilio Vaticano II hacia el protestantismo? Si encima el protestantismo se sigue alejando y está casi en el cisma, no sé. Y luego ya una pregunta así, ¿se cree que sería necesario otro concilio? Gracias. Bueno, ¿para qué sirvió? Muy buena pregunta. ¿Para qué sirvió ese acercamiento? Y para que la iglesia se alejara de Dios. Eh, es lo que, a ver, es la realidad, es la realidad.
cada vez que se hacen encuentros ecuménicos, ¿en qué termina la iglesia? ¿En qué termina la iglesia, no? Y respecto de que, bueno, Monseñor Schneider, a quien admiramos y seguimos mucho, él dice, tiene que aparecer, él piensa mucho en eso, ¿no? Que va a aparecer un papa que va a poner orden y que, bueno, va a tener que aclarar, sea él por cuenta propia o sea por un concilio posterior, todas estas desviaciones que vienen después del Concilio Vaticano II. Indudablemente que sí, sería lo lógico en cómo la Iglesia actúa, o al menos un papa con firmeza que dijera, esto está mal y tiene que ser interpretado de esta manera, y tiene que ser así. Ahora, ¿qué irá a pasar? No sé. ¿Qué irá a pasar? ¿Irá a venir, como dice San Pablo, la apostasía final? Y después vendrá Cristo, no sé. ¿Irá a venir un santo papa que ponga orden? No sé, no sé. Lo importante es lo que tenemos que hacer nosotros ahora, ser fieles. Muchísimas gracias, don Juanjo. Un gusto siempre participando. Hay un comentario muy interesante, padre, de Santiago, desde Uruguay, que dice, bueno, ¿por qué no participar de los ritos orientales, ¿sí? Que no fueron reformados por el concilio, ¿no? Aquellos ritos de Oriente, digamos. ¿Qué se podría comentar? Bueno, de hecho que hay algunas personas que hacen eso, hacen eso. Ahora, a ver, es un tema que yo no he estudiado, sinceramente. En esto toco de oído por ahí. Pero inclusive en algunos, digo, no sé, en otros lugares, pero por acá en muchos lugares se ha retocado también, se ha hecho un retoque. Que a ver, insisto, no lo he estudiado, no lo he estudiado, yo solamente es lo que he escuchado, que en los ritos, en algunos ritos orientales a los cuales uno puede tener acceso, muchas veces se ha tocado algunas cosas, tal vez no de la manera que nosotros, y no tan, con tanta gravedad, no sé. Ahora, que hay personas que van a esos ritos, que uno tiene seguridad, que es lo que la iglesia hizo siempre, sí, sí, está bien. Porque uno tiene seguridad que le está dando culto a Dios como Dios quiere, sin que esté metido esta idea distinta, no católica. Exacto. Bueno, ahí estamos, padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estamos llegando al final. A todos, por conectarse, por compartir, por participar, por las preguntas tan valiosas y comentarios que siempre hacen. No dejen de abrir el micrófono, levantar la mano, preguntar. Ojalá y Dios quiera, seguimos rezando para que prendan la cámara, para conocerlos con gusto. Siempre este humilde servidor, por más bonito o feo que sea, con gusto prender la cámara para que nos conozcamos, porque estamos ahí en la misma lucha, en el mismo combate, en la misma trinchera, ¿sí? Así que animados a que nos veamos el próximo sábado, Dios mediante, con la ayuda de nuestro Señor, siempre a que sigamos avanzando en estos contenidos y que obviamente rezar por el Padre que nos acompaña, ¿sí? Por sus intenciones, rezar por el Padre Fernando, rezar por las vocaciones sacerdotales y santas al sacerdocio y a la vida consagrada. Muy bien, Padre, algunas palabras finales y hacemos la oración de final, ¿sí? Bueno, sí, como palabra final de todo de lo que se ha dicho, eh, bueno, ser fieles a Dios, no escandalizarse, no tambalear en la fe, al contrario, aferrarse cada vez más, sabiendo que uno sabe dónde está la iglesia de siempre, la fe de siempre, donde uno tiene los pastos que nutren el agua pura. Y bueno, animarse, salir a veces de la comodidad que uno tiene, que, bueno, hay veces que hay que hacer más sacrificios y como digo, apoyar a aquellos sacerdotes que se animan a hacer esto, que los hay, y los hay. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Bueno, al como era en el principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dominus Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Bueno, podéis quedar en paz. Padre, excelente. Gracias. Amén. Muchas Muchas gracias, Gracias, gracias por todo, Padre. gracias. Muchas gracias. Hasta la Feliz semana fin que de viene. semana a Que Dios los todos. bendiga. Dios les A bendiga. todos. Igualmente, Adiós. Padre.
Adiós, adiós.